Hola, ¿cómo están? Pues les saludo con esta segunda entrega de esta reflexión acerca del duelo, acerca de la muerte, pues con la intención de comprender y entender mejor un asunto tan delicado. De acuerdo al mito teológico judío, la muerte no estuvo presente siempre. Es decir, que cuando Dios creó a sus criaturas, no las creó mortales, las creó espirituales. Es el caso de Adán. Cuando Adán fue creado para vivir en el paraíso de una manera celestial. Y no podemos decir que Adán era eh, concretamente un hombre, porque no era mortal. Y la muerte aparece por su desobediencia. Dios les había pedido tanto a Adán como a Eva que podían comer lo que quisieran, que podían disponer de todos los árboles del paraíso, menos de uno. Y aquí es donde también aparece el diablo, la maldad, el pecado. Y el diablo aquí representa la tentación, la duda. Y es por esta desobediencia, y es por esta tentación, y es por este comportamiento de desatender la voluntad y la petición de su Creador que aparece el primer pecado. Y después de la muerte. Y en un primer momento la muerte aparece como un castigo divino por la desobediencia, por el pecado. Y todos son castigados. Eva, Adán, el mismo diablo es castigado. Entonces, en un primer momento y en base a esta lectura teológica judaica, la muerte entra a la vida espiritual de estas dos primeras criaturas creadas como un castigo. Pero será después, y ya fuera de los libros rabínico-judaicos y atendiendo a la lectura en esta misma línea teológica de los libros del Nuevo Testamento, Marcos, Lucas, Mateo, Juan, Pablo y las cartas de los apóstoles, se atiende en estos textos el nacimiento y la llegada de Jesús, la tarea y la obra final de Jesús. Y Jesús llega al mundo con un propósito, la de redimir los pecados del mundo a través de su sacrificio, de la crucifixión. Él va a lavar, de acuerdo a la lectura cristiano-católica, va a lavar todos los pecados del mundo, incluido el primero de Adán y todos los demás que puedan derivarse en el tiempo desde Adán hasta nosotros. Cristo vino a lavar con su propia sangre todos los pecados del mundo. Y si hacemos una lectura más hermenéutica, más filosófica, y es precisamente esto por lo que podemos decir entonces que la muerte
ya no representa un castigo. ¿Por qué? Dios, al ser crucificado, al morir en la cruz y resucitar al tercer día, se demuestra que la muerte puede ser vencida. ¿Y cómo se vence a la muerte? Con la vida eterna. Porque entonces, a través, obviamente, de esta creencia, a través de la fe en Dios, de la fe en Cristo, es que podemos percibir o presentir, y si es que realmente hay verdadera fe, que la muerte solo es un tránsito, que la muerte solo es un puente entre esta vida y la vida eterna, entre esta vida del mundo, entre esta vida que naturalmente nos gusta vivir con todo lo que implica vivir con ella, y la vida naturalmente ya dentro del plano estrictamente espiritual, viviremos después con Dios. En este sentido sería como regresar a casa, regresar de donde venimos, de donde fuimos sacados, de donde fuimos creados. Es decir, nuestro regreso hacia el Padre, nuestro regreso hacia lo celeste, hacia lo espiritual. Y hay otra historia, les cuento esta otra historia. Y esta tiene que ver con nuestra cultura madre, la cultura con la que nos hemos educado. Me refiero a la cultura griega. En la filosofía griega, naturalmente hay varios textos que hablan también de sus mitos, porque la cultura comienza con los mitos, y de los mitos pasamos a la literatura poética, y de la literatura poética pasamos a la filosofía, y de la filosofía finalmente a la ciencia. Y todo esto, ¿por qué y para qué? Para poder explicar el mundo, para poder explicar la vida, para poder explicarnos, para poder explicar precisamente lo que estoy intentando yo de explicar en este momento y que tiene que ver con el duelo, con la muerte. En la cultura griega, cuando los hombres fueron creados, porque también hubo un primer momento en que los dioses crearon a los hombres. Recuerden, son mitos, estamos hablando de ni siquiera de un tiempo que pueda leerse, porque todos estos mitos, tanto unos como otros, son atemporales. Sería difícil o muy arriesgado decir que corresponden a tal o cual época determinada por los años. Y en una de estas historias, y que aparece en uno de los diálogos de Platón, él cuenta que naturalmente los dioses habían creado a los hombres, pero los habían creado mortales. Es decir, los hombres sí moríamos. Es decir, no éramos inmortales, como en el caso de Adán, que tuvo que pecar para después ser castigado con la muerte. No, en este caso, los hombres de este mito sí eran mortales, fueron creados para morir. Pero aquí hay algo interesante. Sí morían, pero no morían de viejos. Bueno, tampoco morían de niños, ni de jóvenes. Había una edad donde el tiempo se detenía en ellos. Es como este asunto del santo grial que estamos buscando para vivir eternamente jóvenes. Bueno, los primeros hombres de este discurso mitológico griego habla de que estos primeros hombres vivían
mucho tiempo, no se dice cuánto. Es decir, no se dice si vivían 50, 60, 70, 200, 300 o 1000 años. Simplemente, en un momento dado, morían, pero morían bien, morían no enfermos, morían no de viejos, ¿sí? Y tampoco morían en batallas, no morían en guerras, porque no las había. La guerra no existía, ¿sí? Es decir, la muerte por arma, las muertes por la muerte por armas o las muertes biológicas no existían. Simplemente morían. ¿Y cómo? El mito dice que simplemente se quedaban dormidos. Cuando los dioses disponían que ya era tiempo de que un hombre muriera, este hombre simplemente se quedaba dormido. Y también por eso que se va a relacionar a la muerte, en este caso, con el sueño. En la Edad Media se hablaba bastante del sueño de la muerte, porque estar muerto era como estar dormido, pero nunca despertar. Y sobre esto también hay un mito. Hay un mito que tiene que ver también con los dioses y los hijos de los dioses. Miren, resulta que no está de más decir aquí, en esta reflexión, que el dios de la muerte, naturalmente atendiendo a la cultura griega, es Hades, así como Neptuno es el dios del mar y Zeus es el dios del rayo, es el dios celeste. A Hades le tocó ser el dios del infierno, el dios de la muerte. Y Hades va a tener 2 hijos. Uno de ellos se va a llamar Hipnos, de donde se deriva luego la palabra hipnosis. La hipnosis que es como quedarse dormido, ¿sí? Poder seguir de alguna manera actuando, pero dormido, que es como estar entre la vigilia y el sueño, en un nivel teta. Y el otro hijo se llama Tánatos. Ellos son mellizos. Y de Tánatos, precisamente, se deriva la palabra tanatología, ¿sí? Que da nombre a esta ciencia que se encarga del estudio y la atención a nivel humano de la muerte. Pero al igual que en la historia judía del paraíso de Adán y Eva, en esta historia también de pronto aparece el drama, aparece la tragedia, ¿sí? Y parece ser que en ese sentido los hombres estamos destinados desde entonces a pasar por este tipo de circunstancias, por este tipo de calamidades y quizás la calamidad más desafortunada y la calamidad más ingrata y más dura sea precisamente la muerte. Miren, resulta que estos hombres que también vivían como en un paraíso y que morían sin ninguna enfermedad, resulta que un día el dios máximo de todos los dioses, Zeus, le pide a uno de estos hombres, llamado Prometeo, que le haga un sacrificio para honrarlo. Y sin embargo, Prometeo, que el nombre quiere decir el que se adelanta, Prometeo, el ingenioso, el inteligente, pero Prometeo, por toda respuesta a la petición de Zeus, intenta engañarlo. Y esto, pues, por supuesto, es un atrevimiento. O sea, Prometeo no puede engañar a un dios, y menos a Zeus. Al darse cuenta del ardid, del engaño de Prometeo, Zeus, entonces, por supuesto, enojado por la acción de Prometeo, manda castigar
a todos los hombres. ¿Y cómo los castiga? Y aquí es donde este mito se parece al mito judío. Resulta que al verse ofendido por el engaño de Prometeo, Zeus le pide a Vulcano, el herrero de los dioses, que le diseñe a la mujer más hermosa que antes hombre pudiera haber visto. Y así es como nace Pandora. Pandora, que va a ser mandada desde el Olimpo hacia la tierra de los hombres, con una caja, con la famosa caja de Pandora. ¿Qué hay en esa caja? En esa caja, Zeus ha puesto, precisamente para castigar a los hombres por el atrevimiento de Prometeo, todos los males del mundo. Y todos los males del mundo son la miseria, la enfermedad, la desgracia, la guerra, la vejez. Y es por eso que desde entonces los hombres ya no morirán como morían antes de este acontecimiento. Ahora van a morir en desgracia, ahora van a morir enfermos, ahora van a morir en pena, ahora van a morir de viejos. Ese es el castigo. Y esta es la historia también de la muerte que hasta hoy conocemos.